El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, el efecto que se produce mediante la predicación de los apóstoles no se deja esperar. Y es que no es tanto lo que dicen los apóstoles, cuanto el testimonio que ofrecen con su misma vida. Dice el dicho que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. ¿Qué veían todos aquellos en estos primeros predicadores? Que no solamente les movían o les conmovían con sus palabras, sino sobre todo descubrían al mismo Cristo actuante y operante en cada uno de ellos. Sin duda, esto habla no solamente de la capacidad del predicador, habla sobre todo de la autoridad que acompaña al predicador. Y eso es maravilloso. Es de pronto esto mismo que sucede en el Evangelio cuando Jesús les dice a sus discípulos, a sus apóstoles: vean cuántas personas están con nosotros, ¿cómo les vamos a dar siquiera algo de comer? Y alguno de ellos, como Andrés: Señor, ni siquiera tenemos el dinero como para comprar pan suficiente. Y curiosamente, ¿verdad?, no falta el gesto generoso, pero hay un muchacho que trae unos panes y unos peces. Tráiganlos. Más allá de la multiplicación de los panes y los peces, más allá de las cantidades, ¿qué hay en la palabra de Jesús? Que de pronto, ante la incredulidad o ante la duda o quizás ante la desconfianza, hace que de pronto esto desaparezca y exista una certeza. Es como lo que escuchábamos el domingo pasado en el Evangelio ante la duda de Santo Tomás Apóstol. ¿Qué hay en las palabras de Jesús? ¿Qué hay en la evidencia misma de Cristo que ha resucitado, que atrae la atención, que atrae la confianza y que produce esos frutos?
Próximo domingo, al escuchar ese evangelio, donde el mismo Jesús con aquellos peregrinos de Emaús les explica las Escrituras, su corazón ardía, percibían una singular presencia en ese personaje, pero es hasta la fracción del pan cuando queda todo tan evidente. Bueno, pues si se trata de la predicación, no se trata solamente de creerle a los apóstoles, se trata de creerle a Jesús. Si se trata de la multiplicación de los panes, no solamente puede quedar en evidencia el poder de Cristo, sino mejor, esa llamada a saciar, a llenar, no solamente a cubrir necesidades terrenas y materiales, sino sobre todo a cubrir y a satisfacer necesidades espirituales y de aquí a la eternidad. O como decíamos, ¿verdad? Ya no solamente es lo que pueda desconfiarse o dudarse, sino mejor ese gesto obsequioso, generoso, de confianza en Jesús y en su palabra, porque no es un personaje más, es el Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, que ha muerto y ha resucitado y que está entre nosotros. Hoy San Atanasio brilla como testimonio luminoso de esto que en Jesús nos admira tanto. San Atanasio, junto con el Concilio de Nicea, el credo que rezamos casi siempre los domingos, es una expresión de Nicea, el concentrado de nuestra fe. Nos deja también claro que creer en la divinidad de Jesús es creer en lo máximo que Dios ha podido compartirnos y revelarnos. Que creer en la divinidad de Jesús es sentirse atraído por su palabra. Creer en la divinidad de Jesús es depositar en Él toda la confianza. Creer en la divinidad de Jesús es descubrir no solamente su origen divino, sino sobre todo descubrir que lo que viene a darnos nos lleva junto con Él a la eternidad de Dios. Creemos en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Creemos en Jesús, Eucaristía, muerto y resucitado. Ven, Señor Jesús, quédate con nosotros. Creemos en Jesús y el creer en Él, como lo decía particularmente el día de ayer, la palabra de Dios, antier, perdón, lo que decía, no es solamente un ejercicio de voluntad, es ante todo y sobre todo un signo de apertura a su palabra. Así Andrés, o Felipe, o Pedro, o cualquiera de los apóstoles, así cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Jesús? ¿A qué nos invita Jesús? Por lo pronto a ser parte de su obra y a vivir como Él. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y nosotros hombres, criaturas, sí, pero que participamos de la misma vida de Dios. Como diría San Agustín, ¿verdad?, contemporáneo de San Atanasio. Dios que se ha hecho hombre para que el hombre pueda llegar hasta Dios. Este es misterio de fe, misterio de salvación. Pues con la Eucaristía descubramos la divinidad de Cristo. Con la Eucaristía descubramos este misterio de salvación. Con la Eucaristía en esta Pascua descubramos la capacidad y la oportunidad de renovarnos en todo lo que somos y en todo lo que tenemos, inspirados por Cristo. Y en lo que haya, como pasa en el Evangelio, que no falte el gesto generoso, desprendido y formal para satisfacer aún esas necesidades que, si bien son pasajeras o cotidianas, no dejan de ser también un motivo para mostrar el poder misericordioso de Dios en Cristo. Pues gracias al Señor Jesús por su Eucaristía, gracias al Señor Jesús por mostrarnos su divinidad, gracias al Señor Jesús por el testimonio de San Atanasio,
que junto con el de Tomás el domingo pasado, que junto con el de estos dos discípulos del próximo domingo, nos hacen descubrir quién es Él, qué hace, qué dice, y nos hacen descubrir maravillosamente que lo que dice, lo que hace, lo que compromete es por nuestro favor, porque nos ama, porque nos reconcilia y nos une a Él. Pues pidamos esa gracia, que no nos falte como lucidez y claridad para vivir plenamente esta Pascua de su triunfo de resurrección. Que así sea.